gracias hoy, su amor es para siempre, porque bueno y soberano es, su amor es para siempre. Cantar, cantar. Padre, queremos darte tantas gracias. Señor, hoy somos lo que somos porque tú has intervenido, Señor. Si no hubieras intervenido tú, Señor, nada de ello seríamos. Gracias por tu palabra, gracias por la vida de Iván, gracias por lo que tú has puesto en su corazón en este día, Señor, para transmitirlo. Que nuestros oídos estén atentos, Señor, a escuchar tu voz, amado Dios. Gracias, Señor. Lo hacemos con gozo, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Es un placer volvernos a ver. Hemos tenido una semana intensa, ¿no? Desde el sábado, que hemos estado con el pastor Yamé Noblé, hasta el día martes, que nos ha estado compartiendo sobre el discipulado. Así que más allá de todo lo que nos ha compartido, lo más importante es que podamos poner en práctica todo lo que hemos estado escuchando. Si no, no tendría sentido, ¿no? No tendría sentido. Así que, bien, la prédica de hoy día, hermanos, está basada sobre un cuadrante que conformado sobre 4 elementos. El primer elemento es que con un grupo de hermanos estamos estudiando el libro de Deuteronomio. Por otro lado, en mis lecturas de libros que tengo de tiempo en tiempo, he estado leyendo un libro que se llama Cuando lo veamos tal como Él es. Es un libro escrito por Andrew James, pastor joven, es hijo del pastor Pablo James. Él con su esposa están ahora de misioneros en Uruguay, plantando iglesias, llevando el evangelio. Y ha escrito este libro, no tiene muchas páginas, se los recomiendo, que lo puedan comprar en las librerías. Cuando lo veamos tal como Él es, Andrew James. Quiero honrar, porque muchos de los textos que he tomado son de este libro. El tercer cuadrante, o el tercer elemento del cuadrante es aquello que he estado viviendo y que vivimos nosotros todos los días, lo que vivimos como país. Y el cuarto elemento es pues el Espíritu Santo, ¿no, hermanos? Si no, no tendría sentido, sería solo una disertación del hombre. La importancia de que el Espíritu Santo hoy en la mañana esté ministrando nuestros corazones y a través de esta palabra tenga algo para cada uno. Bien, el título de la prédica de esta mañana le he llamado Recordatorio a la obediencia a Dios. Es necesario recordarnos todo el tiempo el Evangelio. Había un autor que decía, repetirnos lo obvio. Es necesario, hermanos, es necesario. Este libro de Deuteronomio, que viene a ser el quinto libro de la ley, del Torá, como llamaban los judíos. Y esto lo digo porque hay hermanos nuevos en la iglesia, ¿no? No conocen el porqué de los libros de la Biblia. Entonces, este libro, cuando uno lo lee, parece una repetición del Éxodo, ¿no? Parece como en los evangelios, uno lee Juan, Marcos, Lucas, Mateo. Uno piensa que es lo mismo, ¿no? Y es lo mismo porque están narrando lo mismo, pero diferentes autores. En cambio, en el caso de Éxodo y Deuteronomio, la audiencia es diferente. Está dirigido a la segunda generación del pueblo de Israel. La primera generación
parecían bipolares, ¿no? Ahora que está de moda el término bipolar, creo que ahí ha surgido el tema de la bipolaridad. Porque era un pueblo que emocionalmente estaba alabando a Dios y seguía a Dios, y después otro día le fallaban a Dios, siguiendo sus propios pensamientos, idolatrando otros dioses, y venía otra crisis al pueblo de Israel. Entonces, un día, Dios, voy a decir algo que no está en la palabra, pero parafraseando y diciendo este tema de bipolaridad, parece que hubiera dicho, este pueblo bipolar no va a entrar a la tierra prometida, ¿no? Sabemos que el pueblo de Israel hizo un becerro de oro y le adoró. Y no obedecieron a Dios, por tanto no entraron a la tierra prometida. Pero en este libro, el Señor hace un recordatorio a la segunda generación. Y nosotros hoy día no sé qué generación somos, ¿no? Porque hemos sido insertados en ese pueblo de Israel por el Señor Jesucristo. No sé qué generación somos, pero debemos recordarnos la palabra. Debemos recordarnos todo lo que está escrito en la palabra. Para los judíos la ley terminaba con Deuteronomio. Para nosotros la ley es la suma de su palabra. Está toda la palabra. Jesucristo ha cambiado la forma de ver la ley, pero no la ha anulado. No la ha anulado. Él ha venido más bien a darle un sentido más profundo, mucho más profundo. Y miren, algo lindo que ha hecho Dios, no han sido solo palabras, sino lo ha puesto de manera testimonial, de manera escrita aquí todo lo que nosotros debemos hacer. Está todo lo que nosotros deberíamos hacer. El problema siempre ha estado en el hombre, que ha desobedecido lo que Dios ha mandado hacer. En el libro de Mateo 24 está una serie de profecías sobre los últimos tiempos. Si nosotros, solo con lo que vemos y escuchamos, sería suficiente ya para obedecer a Dios, más allá de todo, ¿no? Terremotos, estamos todo el tiempo, dice, la tierra está temblando, todo el tiempo, y lo sabemos. Huracanes, hemos visto la destrucción que ha causado el huracán hace un par de semanas en un par de islas. Estamos viendo la maldad del hombre que se ha multiplicado. Las noticias en estos días decían que en lo que va hasta septiembre había más de 80 feminicidios, ¿no? Estamos viendo incestos en las noticias de incesto. Realmente la maldad del hombre se ha multiplicado. Entonces, ¿cómo no obedecer al Señor? Solo con esas cosas que estamos viendo, el cumplimiento de su palabra, deberíamos ser muy obedientes y estar buscando siempre de Él y estar haciendo su mandato, como decía Yamed, id y predicar el evangelio. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. Al que puedas, al que esté cerca. Porque decía, ¿qué pasa si, como dice el Señor, lo único que falta realmente después de todas estas promesas cumplidas es que el Señor venga? Nada más, pero está esperando que se extienda el evangelio en toda la tierra. Y quién sabe, dice, si tú tienes ese privilegio de compartir a la una última persona que va a escuchar el evangelio para que el Señor venga. Amén. Bien, entonces la palabra que nos insta en todo tiempo a que debemos obedecerla. Ya desde los mandamientos decía el Señor que los pongamos por obra. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana, recordar aquello que el Señor decía a esta segunda generación. Quería recordar los mandamientos, preceptos, estatutos y ordenanzas que conformaban lo que es la ley. Y como les decía, Jesucristo no ha invalidado eso en su venida. Jesucristo ha ratificado lo que era la ley y ha puesto una ley ya no escrita,
ya no escrita en tablas de piedra, sino la ley está escrita en nuestro corazón. Ha sido dada en nuestra mente y nuestro corazón, dice, ¿no? Había una profecía de Jeremías 31:33. Y eso ha hecho Jesús con nosotros. En Juan, 1 Juan capítulo 2, verso 7 dice: hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, ¿no? Ratifica el Señor que es su ley. El Señor Jesucristo nos está hablando desde el principio, desde el principio. Bien, el mensaje de hoy día está basado sobre el capítulo 12 de Deuteronomio, los versos 1 y 4, del 1 al 4. Este verso está dividido en 3 partes, lo vamos a leer, y dice así: estos son los estatutos y decretos que cuidarán de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que ustedes vivan sobre la tierra. Destruirán enteramente todos los lugares donde las naciones que ustedes heredarán sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribarán sus altares y quebrarán sus estatuas y sus imágenes de acera. Consumiréis con fuego. Y destruirán las esculturas de sus dioses y raerán su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová su Dios. Si están visualizando este texto de Deuteronomio capítulo 12 del 1 al 4, estas 3 partes que voy a describir hoy día, la primera habla de los estatutos y decretos que hay que poner, que hay que cuidar y ponerlos por obra. La segunda parte habla de destruir los lugares altos, los montes altos, los collados, debajo de todo árbol frondoso, derribar toda idolatría, en otras palabras, resumiendo, toda idolatría. Y finalmente dice: no haréis a Jehová su Dios. Bien, hermanos, esta parte de los estatutos, decretos, mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas, que estaban en la ley, la ley es el conjunto de todo esto. En esta parte de la palabra nos habla de estatutos y decretos. Es lo que hacía operativa la ley, era lo que hacía operativa la ley. Aquí ponían en detalle qué es lo que se debería hacer. Aquí se normaba fechas, se normaba lugares, se normaba qué cosas se debería y no se debería hacer. Es más o menos como hoy día en nuestras leyes está el tema de la Constitución, después van sacando decretos o leyes, mejor dicho, a través de la Constitución, y los decretos reglamentarios que se llaman es para hacer operativa la ley. Más o menos esa estructura que nosotros conocemos en nuestras actividades de nuestro país es más o menos la estructura jerárquica que seguía en la ley, ¿no? Los mandamientos era un mandato que había que hacerlo, pero ya los estatutos y decretos era cómo operativizar. Entonces, eso era muy importante para el pueblo de Israel recordar. Ellos a sus niños desde pequeños les leían la ley, ¿no? Y a cierta edad, ya jovencitos, ellos deberían conocer de memoria estos 5 primeros capítulos, de memoria. Seguramente muchos lo hacían, otros tal vez no, pero ese era el mandato que tenían en ese tiempo de poder memorizar todo esto. Para eso ellos se ponían, aparte de repetirles día y noche a los niños
ellos se ponían en las paredes, hasta en sus frentes, la ley. Y de esa manera podían recordar. Hoy en día el Señor nos recuerda, todos los días tenemos la oportunidad de recordar qué nos dice el Señor. Todos los días, no solo recordar, sino te está hablando en tiempo real, ¿no? En tiempo real, cuando tú te acercas al Señor y estás atento con tus oídos espirituales, cuando estás leyendo la palabra, el Señor nos está hablando y está pidiendo que podamos obedecerle, ¿no? Obedecerle. Bien, en esta relación de los estatutos y decretos, como les decía, venían los mandamientos. Y tenemos descrito, tanto en el Éxodo como en Deuteronomio, los 10 mandamientos. No voy a leer hoy día ni tocar todos los mandamientos, pero relacionado a este verso que estoy compartiendo hoy día de esta parte, esta porción de la palabra del capítulo 12, está el capítulo 5, los versos del 7 al 10, que habla de los 2 primeros mandamientos. Y estos 2 primeros mandamientos que nos llevan a tener cuidado de no idolatrar otras cosas, que no sea cambiar a Dios por otras cosas. Estos versos dicen así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo dice: no te harás para ti escultura, ni imagen de ninguna cosa que está arriba en los cielos, ni aquí en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra, dice. Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los hijos, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este verso de la palabra nos está llevando a que no tengamos otra imagen, que no nos hagamos otra imagen, no tengamos ni nos hagamos imágenes, que no nos inclinemos a ninguna cosa que no sea Dios mismo, ¿no? En otras palabras, que no nos inclinemos a nadie, solo a nuestro Dios podemos nosotros rendirle culto, adoración, inclinarnos hacia Dios. Esta segunda parte del verso que estamos compartiendo dice: destruirán enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredarán, sirviendo a dioses sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribarán sus altares y quebrarán sus estatuas y sus imágenes de acera. Consumiréis con fuego y destruirán las esculturas de sus dioses y raerán su nombre de aquel lugar. Una diosa que mencionan aquí es Acera. Esta diosa era diosa de la tierra, diosa de los mares, dice. Diosa dice fertilidad. Interesante, ¿no? Porque nosotros somos una nación que adora la tierra, ¿no? Somos una nación que tenemos esa inclinación a adorar cosas que no nos corresponden, a idolatrar cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Y nuestro corazón a veces se vuelca a esas cosas. Hay una raíz cultural en nuestra nación. Y en este tiempo que hemos estado orando por Bolivia, que hemos estado en distintos grupos, siempre sale eso: que Dios perdone nuestra idolatría, que Dios perdone muchas cosas que hacemos que no agradan al Señor. Y en eso entra la obediencia. La obediencia, hermanos. La obediencia no es algo que nos salva, no es un aditamento especial, sino la obediencia es un fruto que debe haber en nuestras vidas. Es un fruto. Algo que les quiero contar, que cuenta también la historia, es
en una época, en la época media de la iglesia, estaban los iconoclastas, ¿no? Era un grupo religioso que precisamente luchaba contra este tipo de idolatría que tenía el hombre, ¿no? Rompían las imágenes, perseguían a la gente que rendía culto a imágenes o estaba haciendo algún tipo de idolatría. Algo interesante de esto que, bueno, ha tenido su época, han habido concilios donde han tratado de aminorizar esa radicalidad de estos grupos religiosos, haciendo tratados en los cuales se decía, se puede adorar pero no venerar, o puedes tener imágenes y no inclinarte ante ellas. Trataron de hacer ciertos elementos o modificaciones para que no haya tanta radicalidad. De todos modos, a través de los siglos, esa práctica ha llegado hasta nuestros tiempos, ¿no? Muchas iglesias evangélicas iban a visitar a las familias y destruían las imágenes que tenían en sus casas, estas imágenes de cera, de vírgenes, de ángeles o de lo que fuese, iban y destruían. Cuando nosotros nos convertimos por los años 80 y tantos, 84, que yo me convertí, yo todavía oía en los testimonios acá en la congregación de hermanos que contaban cómo después de recibir el evangelio iban y quebraban las estatuas, ¿no? O las imágenes que tenían. Ya no se oye mucho de eso. No se oye mucho de esos testimonios en la iglesia, pero era un acto externo, ¿no? Una demostración de tu fe, de que estabas creyendo al Señor y estabas destruyendo estos ídolos que tenías, que tal vez en algún momento les rendías culto, de una manera física, ¿no? Física. Pero ¿qué de esos ídolos internos que tenemos en nuestra vida, hermanos? ¿Qué de esos ídolos que aún mantenemos en nuestra vida? Son resabios de ese pecado que aún nosotros dejamos que gobierne nuestras actitudes, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser. ¿Qué de esos ídolos? Al Señor no le gusta que cambiemos al Señor por otra cosa. No le gusta. Dice que Él es fuerte y celoso. Fuerte y celoso. Estos ídolos, hermanos, como dice aquí la palabra, pueden estar en los montes altos. Haciendo una analogía a los montes altos, en tu cabeza, ¿qué es lo que hay? Malos pensamientos, concupiscencia, lascivia. ¿Qué se está generando en tu cabeza? La palabra dice que mantengamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero todavía hay ídolos en nuestra cabeza. También la palabra habla de lugares como collados, como valles, o sea, montañas más pequeñas, en las partes medias, el corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón, hermanos? ¿Estamos amando como el Señor nos manda? ¿Estamos perdonando? Cada día tenemos la oportunidad de poder obedecer al Señor. Y nos habla de las partes bajas, ¿no? De destruir las partes bajas. Bajo de todo árbol frondoso, las partes bajas, hermanos, donde se genera el adulterio, la fornicación y toda aberración sexual. ¿Qué hay en nosotros, esos ídolos, hermanos? ¿Qué hay de nosotros? No podemos luchar en nuestras fuerzas, ya lo sabemos. Y eso era lo que pasaba en el Antiguo Testamento cuando vemos al pueblo de Israel que tenía la presencia de Dios, que sabían que había excelentes condiciones para creer en Dios, pero no le creían al Señor y desobedecían. Es bueno resaltar, hermanos, que la vida
la vida de nuestra vida, obedeciendo al Señor, no significa que eso va a producir salvación. No estoy diciendo eso. Quiero ser bien claro, hermanos, de que el obedecer no es hacer algo para obtener la salvación. La salvación o la obediencia, como les digo, es un fruto que debería dar en nuestra vida. Sin embargo, por distintos motivos, a veces vemos que obedecer fuera algo opcional. Que fuera opcional, nos parece, obedecemos, no nos parece, no obedecemos. O algunos somos más radicales y no obedecemos al Señor. Pero somos llamados a obedecer, somos llamados a obedecer. En la palabra también, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 28, hay un capítulo especial que habla exclusivamente de qué pasa con el hombre cuando escucha al Señor y le obedece. Y hay una segunda parte, no lo voy a leer, solamente le estoy mencionando, tarea para la casa, es bastante largo. Y por el otro lado están, ¿qué pasa cuando no le escuchas al Señor y no le obedeces? Está ahí bien claro qué es lo que debemos hacer y no debemos hacer. Aunque como hombres, les decía, es difícil cumplir la ley. Solo por incumplir uno de los mandamientos, ya somos culpables de pecado, hermanos, ya somos culpables. Entonces, no es nuestro esfuerzo humano, ya lo sabemos, es dejar que Cristo a través de su Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Miren, de estos ejemplos de obedecer y no obedecer, hablábamos del pueblo de Israel. Ellos tenían todas las condiciones. Dios estaba con ellos, los guiaba de día, de noche. Les había dado tantas señales y ellos no obedecieron. Se hicieron su becerro, cambiaron a Dios por un ídolo que no tenía vida. Pero hay otra historia en el libro de Jueces, que también es bastante largo ese capítulo, el capítulo 6, pueden leer en sus casas. En esta historia, el pueblo de Israel también había desobedecido a muchas instrucciones, a muchos mandamientos que el Señor ha dado en su palabra. Y Dios los entrega a los madianitas. Entonces este pueblo abusa del pueblo de Israel. Entonces los que sobrevivían a estos abusos se empiezan a ocultar en cuevas, en los montes. Se ocultan de esta persecución de los madianitas. Y hay un día, se le presenta un ángel a Gedeón, ¿no? A Gedeón, y resumiendo de todas las cosas que le dice, básicamente le dice que destruya esos ídolos que estaban en la ciudad en la cual ellos estaban, que habían puesto los madianitas, ¿no? Que era rendir culto a Baal. Habían establecido un tabernáculo, un lugar para adorar a Baal, y por otro lado estaba un poste que adoraban, que representaba a la diosa Acera, que también está en este verso, ¿no? Que compartimos hoy. Entonces Gedeón en la noche va con un par de hermanos y destruye estos altares, destruye estos símbolos de los madianitas, y como resultado el Señor trae bendición porque fortalece los ánimos de Gedeón, porque a pesar de que eran como 300 hombres, son movidos y vencen al ejército de los madianitas, que eran muchísimo más. Entonces hay respuesta del Señor cuando nosotros obedecemos, especialmente cuando el Señor nos dice: destruye todos esos ídolos que tienes en tu vida, destrúyelos, no solo los externos, eso es fácil, romper estatuas o imágenes, pero las internas es lo complicado, ¿no? Lo complicado. Y siempre que el pueblo no ha desobedecido ha sido catastrófico, bien catastrófico, ¿no? Hemos visto
lo peor que podemos ver, no han entrado a la tierra prometida. No han entrado a la tierra prometida. Entonces, yo les pregunto esta mañana, ¿por qué? Sabiendo que Dios nos bendice cuando obedecemos al Señor, ¿por qué no le obedecemos? ¿Por qué no le obedecemos? Y aquí entra un tema, claro, que es más profundo doctrinalmente. Y es porque vivimos el tiempo de la gracia. Eso es verdad, hermanos. Estamos viviendo el tiempo de la gracia, gracias a Jesucristo. Él no nos ha puesto la ley encima para que la cumplamos en nuestras fuerzas, sino Él se ha puesto como ayuda a nosotros para que cumplamos la ley. Y nos ha dejado su Espíritu Santo como un sello innegable en nuestras vidas para obedecerles. Entonces, pero a veces este verso especialmente que está en la palabra de Efesios 2, 8, 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Muchos a raíz de este verso concluimos, el Señor, primero que ya ha muerto por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, entonces soy salvo por gracia y ahí termina la cosa y puedo seguir pecando, ¿no? No es así, hermanos, no es así. ¿Cómo descartamos? Puse en su boletín esta pregunta: ¿cómo descartamos que la obediencia no es opcional? ¿Cómo descartamos, hermanos? Tiene que ser a través de la palabra, ¿no? A través de la palabra, a través de lo que el Señor nos habla por su Espíritu Santo. Y en la palabra hay muchos versos que nos habla de aquellos que estaban confiadamente viviendo la vida, tal vez entre comillas, de la iglesia, pero no obedecían a Dios. Y un verso que nos habla de esto es Mateo 7, del 21 al 23, que dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré: nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Este es uno de los pasajes más aterradores, hermanos, más aterradores, porque muestra hombres que tenían una buena teología, tal vez un buen fervor espiritual, un conocimiento de muchas cosas del mover de la iglesia, de la actividad de la iglesia, pero eran hacedores de maldad, ¿no? Y el Señor no los reconoce, porque si no obedecemos al Señor, ¿qué estamos haciendo, no? La maldad se manifiesta, hermanos, cuando no obedecemos al Señor. Juan 5:29 también dice: y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Hebreos 12:14 nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay muchos versos, hermanos, que deben llamarnos la atención, ¿Qué pasa con nuestra vida si no estamos obedeciendo al Señor? Muchos de estos versos expresan de que al final el hombre que desobedece no va a poder apreciar esa victoria en Cristo. No vamos a poder apreciar lo que tiene Dios prometido para nosotros. Con eso no estoy descartando y no estoy diciendo estas
corrientes doctrinales, ¿no? De ser siempre salvo, siempre salvo, o decir voy a perder la salvación. No estoy diciendo eso, sino estoy diciendo que debemos estar atentos a obedecer al Señor. La obediencia es difícil, hermanos. La obediencia no es sencilla. La obediencia a veces produce desagrado en nosotros, pero la obediencia sí nos conviene. Estamos viendo en todas estas historias que les he relatado que sí nos conviene, ¿no? Sí nos conviene obedecer al Señor. Pero implícitamente, quien desecha la obediencia está desechando la obra que Jesucristo ha hecho en la cruz. Estamos desechando esa obra preciosa, estamos desechando la oportunidad de estar un día delante del Señor. Bien, como hemos estado tocando estos temas así rápidamente de gracia, salvación, obediencia, a veces nos puede confundir. La palabra es clara. La palabra es clara en Romanos capítulo 3, podemos leer todo el capítulo, pero haciendo referencia a los versos 23, 24, 28, que nos dice que por cuanto todos hemos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el 28 dice que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La palabra es clara, hermanos, que somos salvos únicamente por gracia, mediante la fe. Entonces, ¿qué es la obediencia? La obediencia, otra vez les digo, hermanos, es un fruto que hay en nuestra vida. Es un fruto que nos permite de alguna manera medir si estamos vivos. Es como tomarte los latidos de tu corazón, ¿no? Estoy vivo, y de tiempo en tiempo deberíamos nosotros testear cómo estamos. ¿Estamos siendo obedientes al Señor? ¿Estamos siendo obedientes? Johnny en una de sus prédicas decía, es como un tester, ¿no? Como un tester. Tú quieres ver si de un punto a otro de un circuito está pasando electricidad. Tú colocas tu tester, pones continuidad y pones en dos puntos distintos. Si suena el pitido en los testers más modernos, significa que hay continuidad, que la energía va a cruzar por ahí. Y es así en nuestra vida, la obediencia debemos tomar, estar atentos, porque es una señal de cómo está nuestra vida espiritual. ¿Estamos siendo obedientes? Otro ejemplo es un árbol, ¿no? Un árbol, cuando has plantado un arbolito, empieza a salir primero su ramita y tú le sigues regando y de pronto por alguna cosa, por algún descuido, ves que la ramita sigue siendo ramita y no ves hojas en la rama. No ves hojas en la rama, entonces deduces que la planta está muerta. Si tienes ese razonamiento para las cosas físicas, en este caso una planta, también es lógico que te preguntes si en tu vida no hay fruto, ¿qué está pasando? ¿Estás con vida? ¿Estás con vida? Entonces es un tester para nosotros la obediencia, el obedecer al Señor. ¿Cómo podemos crecer en obediencia? ¿Cómo podemos crecer en obediencia? Tenemos nomás que morir a las obras de la carne y dejar que el Espíritu sea el que gobierne nuestras vidas. Romanos capítulo 8, verso 13 dice, porque si viven conforme a la carne, morirán, mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán.
Necesitamos que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, hermanos. Si tú sientes que algo está pasando en tu vida, necesitas poner delante de Dios. Necesitas orar, doblar rodillas para que cambie las motivaciones de tu corazón, para que cambie esas cosas que no están agradando a Dios en tu vida. ¿Y qué nos limita a obedecer? Hay una limitación, hay alguien que nos está agarrando, deteniendo. ¿Hay alguien? Sí, el pecado, ¿no? El pecado no deja que obedezcamos. Llamé, también compartía y decía, ignoramos a veces el poder del pecado. Decía, el pecado tiene poder, limitado a lo que Dios le deja obrar, pero el pecado tiene poder. Es como hace unos días, no sé si han visto en las noticias, había con este tema de los incendios en Santa Cruz, los animales están escapando del fuego como pueden, y un tigre que tenemos, un puma de la Amazonía, se había ido a refugiar en una cocina, ¿no? El puma estaba refugiado en una cocina. Ahora, me imagino, ¿no?, que el propietario cuando llegó se impresionó al ver al puma ahí bien sentado en el comedor. Entonces, pero se imaginan que el propietario llegue y vea un gatito, como todos nosotros reaccionaríamos y, ay, pobre gatito, lo mimaríamos, lo acariciaríamos, le daríamos alimento, ¿no?, para recuperarse. Pero ¿se imaginan si haría esa mujer lo mismo con el puma? Buen provecho, ¿no? Buen provecho. Hermanos, ignoramos a veces así el poder del pecado, jugamos con el pecado, nos acercamos a esa suavidad del pelaje, a esos ojos verdes que atraen. El pecado nos va a destruir, el pecado nos mata, hermanos, el pecado nos limita a obedecer al Señor. Gracias a Dios que Jesucristo ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado y nos ha transmitido eso a nosotros, nos ha hecho parte de esa victoria. Pero es innegable que en nosotros todavía hay resabios, ¿no?, en nuestro corazón. La palabra dice en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El problema no está en eso, hermanos. Eso ya es una manifestación en nosotros. Todo esto que menciona aquí Mateo es una manifestación externa ya. ¿De qué? De un corazón idólatra, hermanos. Tenemos un corazón idólatra. Nos dejamos cautivar muy fácilmente por las cosas llamativas. Por las cosas llamativas de este mundo y aún por las cosas llamativas que hay en la iglesia. Dice el capítulo siguiente, habla de Deuteronomio, capítulo 13, me voy a adelantar un poquito, no lo voy a tocar hoy, de aquellos profetas que hablan de cosas llamativas, de milagros, ¿no? Porque como hombres seguimos los milagros y entonces en los últimos tiempos va a haber mucho de eso, cosas llamativas. Entonces nuestro corazón es así, idólatra, perverso, ¿no? Que viendo tantas cosas que hace Dios por nuestras vidas, nosotros no le obedecemos. Pero hay una solución, hermanos, hay una solución, como les decía. Hay una solución que no pasa por nuestro esfuerzo humano, porque no podemos, hermanos. Nos esforzamos, fracasamos. Necesitamos que el Señor nos ayude a través de su Espíritu Santo. Necesitamos, y la solución viene por esto que está en la palabra, que dice, porque Él nos amó primero, no porque nosotros lo amamos, porque Él nos amó primero. Nuestro amor es tan limitado,
Nuestro amor es tan bipolar, ¿no? Unos días amamos al Señor, otros días nos olvidamos. Pero Él nos amó primero. Porque Dios ha establecido un nuevo pacto mediante la sangre de Cristo, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Porque nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Porque Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque aún estando nosotros muertos, Él nos ha dado vida, hermanos, juntamente con Cristo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Él ya lo ha hecho todo, hermanos. Esa es la solución. Él ya lo ha hecho todo. Él ya lo ha hecho todo. Pero nosotros tenemos que poner la mirada en Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador. El autor y consumador de todas estas cosas que hemos mencionado, que básicamente está en el libro de Efesios. Yo les pregunto, hermanos, y entrando a esa última línea que les decía, ya para concluir, hemos hablado de recordar no ser, o de recordar los testimonios y decretos, hemos hablado de la idolatría que hay en nuestro corazón, y la última línea del verso 4, o del capítulo 12, el verso 4, dice: no haréis así a Jehová, tu Dios. Y yo les pregunto en esta mañana, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Porque el Dios que tenemos determina lo que deseamos. Y lo que deseamos determina cómo nos comportamos. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Dios? Si fuera, ya me usaba el Kyrios, ¿no? El Señor de señores. Eso es el Señor de señores. Nuestro Rey de reyes. No sé qué le dices al Señor. ¿Quién es el Señor para ti? El soberano de tu vida. ¿Quién es el que gobierna tu vida? ¿Quién es? Si es el Señor, le vas a obedecer. Si es el Señor, le vas a obedecer. Y vas a ver ese fruto en tu vida de obediencia. Cada día tenemos ahora esa ventaja mientras no venga el Señor de nuevo, de acercarnos a ese su amor, de acercarnos a su perdón y de obedecerle. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Señor, la gracias hoy, su amor es para siempre, porque bueno y soberano es, su amor es para siempre. Cantar, brazos de poder nos extendió, su amor es para siempre. Su amor es para siempre.
amanecer y al ponerse el sol, su amor es para